Bienvenidos al video de capacitación del Vinyl Siding Institute para la instalación del revestimiento de vinilo. Este video ofrece demostraciones de técnicas que deben utilizarse en el campo al instalar revestimientos de vinilo, molduras, plafones e impostas. En su camino hacia llegar a ser un instalador certificado de BSI, le ayudaremos a aprender las técnicas adecuadas para instalar revestimiento de vinilo y aumentar sus habilidades para ayudar a asegurar el éxito en cada trabajo. En este video le presentaremos los fundamentos básicos de la instalación, centrándonos en las tablillas tradicionales del revestimiento de vinilo. Pero es importante señalar que los fabricantes ofrecen muchas opciones con productos innovadores para las necesidades de cada proyecto. Los paneles de polímero de listones y tejas, por ejemplo, se pueden usar como el revestimiento primario del hogar o como acento. Estos paneles sin duda requieren técnicas de instalación específicas, por lo que siempre se debe contactar al fabricante particular para verificar los detalles de aplicación. Otra opción de producto es el revestimiento aislado. Hay varias maneras de integrar la aislación a un sistema de revestimiento de vinilo. Se puede colocar una cobertura de espuma en la pared antes del panel o agregar espuma moldeada, cortada a medida para ajustarse a la forma del panel de revestimiento. Al instalar revestimiento de vinilo aislado, es importante utilizar los accesorios sugeridos por el fabricante como canales en J y accesorios lineales para ventanas. Y siempre consultar las instrucciones de los fabricantes. Es necesario aprender y cumplir con los requisitos del Código de Construcción Local en su área antes de iniciar un proyecto. Estos códigos se basan en los códigos modelos nacionales de construcción. En esta sección abarcaremos preparación de paredes, sujeciones, técnica de sujeción, herramientas, línea de tiza, postes esquineros y listones de inicio. El revestimiento vinílico es un revestimiento para exteriores para paredes estructurales existentes. Siempre se debe aplicar sobre algún tipo de tabla de respaldo, nunca sobre montantes abiertos. En los proyectos de construcción nuevos, por lo general, se usa OSB o madera laminada. En algunas áreas es aceptable usar una tabla sólida de espuma como tabla de respaldo. En este caso, el revestimiento siempre debe quedar clavado directamente en el marco de montante o listones de enrasado, a menos que en las instrucciones del fabricante establezca métodos diferentes de sujeción. Las paredes deben cubrirse con una barrera resistente al agua como membrana, tela asfáltica u otros productos, si lo permite el Código de Construcción. Usar un material impermeable para proteger las juntas en los esquineros interiores y exteriores con un mínimo de 10 pulgadas a cada lado. Los materiales impermeables incluyen cinta de moldura, tela asfáltica o membrana. En la mayoría de los proyectos de reinstalación de revestimientos, los paneles se adosan al revestimiento de madera existente para preparar las paredes, clavar los tablones sueltos y reemplazar toda la madera podrida. Se sugiere nivelar la superficie de la pared usando tabla de respaldo de espuma. En todos los proyectos, eliminar protrusiones como canalones y accesorios de iluminación. Antes de aplicarle nada a las paredes, consideremos las alternativas de sujeción, las técnicas de sujeción y las herramientas. Para la sujeción se pueden usar clavos, grapas o tornillos de aluminio, acero galvanizado u otro material resistente a la corrosión. Hay varias reglas importantes para recordar con respecto a las técnicas de sujeción adecuadas. A menos que se indique lo contrario, clavar en el medio de las ranuras de clavado. Es importante que los clavos entren rectos y nivelados para impedir deformaciones y pandeo del panel. Asegure que el sujetador se inserte un mínimo de 3/4 de pulgada en los marcos de montantes o listones de enrasado, a menos que las instrucciones del fabricante establezcan métodos de sujeción diferentes. Nunca clavar demasiado ajustado, dado que los paneles de revestimiento de vinilo se expanden y contraen ligeramente con los cambios climáticos. Y siempre dejar un espacio de aproximadamente un 32 de pulgada entre la cabeza del elemento de fijación y el revestimiento vinílico, o aproximadamente el grosor de una moneda de 10 centavos. Si la ranura de clavado no permite centrar el clavo, usar un perforador para ranuras de clavado para extenderla. Las herramientas habituales para la instalación de revestimiento vinílico incluyen tijeras de hojalata, un perforador para ranuras de clavado y trabas de encastre y una herramienta abridora. El siguiente paso para empezar es establecer líneas de tiza para la parte superior del listón de inicio que bloquea la primera hilera del revestimiento. Las líneas de tiza se pueden colocar a nivel con el punto más bajo a revestir o alinearse con un plafón existente. Los esquineros se pueden instalar
antes del listón de inicio. Medir la longitud del esquinero requerido para que quede a 1/4 de pulgada de la parte inferior del alero o plafón y se extienda a 3/4 de pulgadas por debajo de donde se colocará la parte inferior del listón de inicio. Cortar el dobladillo del clavado inferior y superior para que estén invisibles después de instalar el revestimiento. Colocar un clavo en el borde superior de la ranura de clavado superior a ambos lados del esquinero para que el poste cuelgue de los clavos. Esta es una de las pocas veces que el clavo va en la parte superior y no en el medio de la ranura. Es importante escuadrar el poste mientras se realiza el clavado. Seguir clavando a cada lado del esquinero, con una separación de 8 a 12 pulgadas en el centro de las ranuras de clavado. Recuerde que los clavos deben entrar rectos y nivelados y nunca clavar demasiado ajustado. Dejar un espacio de aproximadamente 1/32 de pulgada, el grosor de una moneda de 10 centavos, entre la cabeza del elemento de fijación y el esquinero. La mayoría de los fabricantes de revestimiento de vinilo recomienda usar esquineros interiores moldeados en fábrica. Otras opciones podrían ser canales de J simple o doble. Si se requiere más de un tramo de esquinero, cortar 1 pulgada de la brida de calvado en la parte superior. Esta pieza superior debe superponer a la pieza inferior en 3/4 de pulgada, dejando 1/4 de pulgada para el movimiento. En algunas situaciones se querrá bloquear la parte inferior de los esquineros. Esto se puede hacer retirando la pulgada inferior de la brida de clavado y el canal de ambos lados del poste. Luego cortar y arquear las solapas para bloquear el poste. Ahora está listo para instalar el listón de inicio. Alinear la parte superior del listón de inicio con la línea de tiza. Dejar como mínimo un espacio de 1/4 de pulgada entre las piezas adyacentes del listón de inicio y donde el listón de inicio se junta con el esquinero. Clavar cada 10 pulgadas en el medio de la ranura de clavado. Para el revestimiento reforzado, el listón de inicio debe espaciarse alejado de la pared para alojar el grosor del reforzado en el revestimiento. Consultar en las instrucciones del fabricante los materiales o técnicas específicos. En ciertas situaciones, como cuando una pared cambia de elevación, puede ser necesario usar canal en J como listón de inicio, perforar un mínimo de 3 orificios de drenaje de un 16 de pulgada a no más de cada 24 pulgadas. En esta sección hablaremos de juntas alrededor de ventanas, cinta de moldura de aluminio y la máquina de hojalatería portátil, y canal en J alrededor de ventanas, partes superiores de paredes, techo y hastiales. Si instala una ventana con juntas nuevas, consultar las instrucciones del fabricante de ventana y el ASTM E2112, práctica estándar para la instalación de ventanas, puertas y tragaluces, para acceder al método adecuado de colocación de juntas según la configuración de ventana y de pared del proyecto. Para más información sobre los estándares ASTM mencionados en este video, consultar astm.org. Deben utilizarse las siguientes instrucciones al aplicar junta de ventana previamente instalada con aleta de clavado que no tiene junta de ventana. Antes de aplicar moldura de ventana, instalar juntas en los 4 lados de la ventana para asegurar que el agua se drene de manera adecuada alrededor de la ventana. Las piezas deben aplicarse primero en la parte inferior, luego en los laterales y luego en la parte superior. Aplicar primero una línea continua de sellador a la brida de clavado del alféizar. El sellador debería cubrir los clavos y las ranuras de clavado. Verificar que el sellador sea compatible con los materiales de la ventana, juntas y barrera resistente al agua. Contactar al fabricante del sellador para recomendaciones específicas del trabajo. Si se utiliza junta autoadhesiva, quizás no sea necesario usar sellador. Aplicar junta horizontal para alféizar de la ventana de un mínimo de 9 pulgadas de ancho a nivel con el borde inferior de la ventana existente, por presionar la junta en la línea de sellador en el borde superior. Cortar la junta del alféizar de la ventana con largo suficiente como para que superen el marco un mínimo de 9 pulgadas más allá de cada jamba. Sujetar la junta del alféizar de la ventana en la parte inferior y en los bordes laterales. Usar la misma técnica de sellador para las jambas de la ventana. Continuar la línea de sellador verticalmente en los marcos laterales, un mínimo de 8 pulgadas y media por encima del cabezal de la ventana, para permitir empotrar la porción superior de la junta de jamba en el sellador en el paso siguiente. Instalar la junta de jamba por presionar la junta en la línea de sellador en las jambas de ventanas.
Extender el borde inferior de la junta de jamba hasta aproximadamente media pulgada del borde de la junta del alféizar y extender el borde superior aproximadamente 8 pulgadas y media más allá de la cabecera de la ventana, donde se colocará la junta de la cabecera en el paso siguiente. Instalar el tapajuntas de dintelo incorporando a presión el borde inferior de la junta de jamba en la línea de sellador aplicado previamente en la brida de montaje. Extender los extremos de la junta de jamba del cabezal aproximadamente 1 pulgada más allá de la junta de jamba del marco lateral en cada extremo. Sujetar la junta de cabecera a lo largo del borde superior. Si anteriormente se instaló una ventana con marco exterior o moldura de ladrillo sin juntas, usar las siguientes instrucciones. Asegure que el marco exterior esté sellado a la cobertura exterior o la barrera resistente al agua con un sellador de buena calidad. Contactar al fabricante del sellador para recomendaciones específicas del trabajo. Cubrir el marco exterior alrededor de las ventanas con cinta de moldura de aluminio formado en el lugar. Esto se logra usando una cinta de moldura plana y una máquina de hojalatería portátil. Para empezar, anotar la medida de las molduras de madera en un plano. Tomar medidas exactas de las dimensiones requeridas, incluyendo el largo. Sin embargo, al planificar el diseño de la cobertura, es necesario tener en cuenta que quizás haya que agregar un 32 de pulgada por cada curva interna y se puede necesitar material adicional en los extremos para ayudar a repeler el agua. Luego, cortar el largo y ancho deseado de cinta de moldura con tijeras de hojalata o un cuchillo multiuso. Marcar los puntos donde hay que hacer las curvas, colocar la hoja marcada en la máquina de hojalatería y darle la forma deseada. Es importante cortar pestañas para repeler el agua. La pieza moldeada debería ajustarse perfectamente a la moldura de madera. La pieza inferior moldeada debe colocarse primero y luego las piezas laterales. Cortar una unión a inglete de 45 grados en ambos extremos de la pieza superior para proporcionar un drenaje adecuado del agua y para lograr el mejor aspecto. La pieza superior es siempre la última que se instala. Al clavar la cinta de moldura, usar siempre clavos de aluminio pintados o acero inoxidable en lugares menos visibles. Para permitir la expansión y contracción, los orificios para los clavos deben ser más grandes que la espiga del clavo, pero más pequeños que la cabeza del clavo. Los orificios para los clavos deben estar previamente realizados y evitar el ajuste excesivo para no marcar el aluminio. La junta de cabecera rígida debe estar sellado a la cobertura exterior y la parte superior del marco exterior. Cortar muescas en cada extremo de la junta de cabecera rígida y curvarla sobre los laterales del marco exterior. Instalar la junta de cabecera encima del marco exterior, cubriendo la cabecera de la cobertura. Los extremos de la junta de cabecera rígida deben extenderse hasta los bordes externos de las patas expuestas del canal en J lateral. Ahora, mostraremos el canal en J alrededor de las ventanas, puertas y demás aberturas grandes para recibir el revestimiento. Primero, tomar la medida exacta de la abertura. Calcular el ancho de ambos canales en J al cortar el largo del canal en J inferior. El canal en J inferior se debe cortar e instalar primero. Deben cortarse muescas en los extremos del canal en J inferior para alojar las pestañas en los canales en J laterales. Si bien se prefiere un canal en J, se puede usar, alternativa, un pedazo de moldura utilitaria. El canal en J lateral se instala a continuación. Cortar uniones a inglete y pestañas de 45 grados en la parte inferior de las piezas laterales y en ambos extremos de la pieza superior para proporcionar un drenaje adecuado del agua y lograr un mejor aspecto. La pieza superior siempre se instala última. Los hastiales y la parte superior de las paredes quizás requieran usar más de una pieza completa de canal en J. No dejar un espacio ni unir a tope el canal en J, cortar 1 pulgada del dobladillo de clavado y pestaña de un canal en J y superponerla a 3/4 de pulgada en el otro canal en J, dejando un espacio de 1/4 de pulgada. Al instalar canal en J sobre el techo, el canal en J debe estar al menos media pulgada por encima de los materiales de techado para evitar la deformación del canal en J debido al calor. En ciertos casos, como con tejas oscura con exposición hacia el sur o al oeste, se recomienda canal en J de metal. Al instalar canal en J en el pico del hastial, unir a tope los dos canales en J en el pico y después cortar un inglete el canal en J que superpone el otro.
En esta sección veremos instalación de paneles, colocación de revestimiento alrededor de accesorios, colocación de revestimiento alrededor de ventanas, juntas para paredes laterales en el techo, terminación en parte superior de paredes, colocación de revestimiento alrededor de hastiales y en aleros y transición de revestimiento horizontal a vertical. El revestimiento de vinilo se fabrica con solapas idénticas de fábrica en cada extremo del panel. Esto permite superposiciones de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Las solapas deben orientarse en la dirección contraria de vías de mayor circulación. Ambos extremos de los paneles tienen una muesca de fábrica para el solapado. Cuando los paneles superponen, asegurar de que superponen hasta la mitad de la muesca en el extremo del panel o aproximadamente 1 pulgada. Al medir y cortar el revestimiento, siempre dejar un espacio de 1/4 de pulgada en el punto de unión del revestimiento con los esquineros y el canal en J. Aumentar esta distancia a 3/8 de pulgada al instalar revestimiento a temperaturas por debajo de 40 grados Fahrenheit o 4.4 grados Celsius. Comenzar a instalar el revestimiento en la pared más baja. Bloquear el primer panel en el listón de inicio y deslizarlo hasta que conecte con el esquinero. Asegurarse de que los paneles estén completamente bloqueados en toda la extensión de la parte inferior, pero evite que el bloqueo quede demasiado ajustado al sujetarlos. Luego, clavar el revestimiento un máximo de cada 16 pulgadas directamente en el marco de montante o listones de enrasado, a menos que las instrucciones del fabricante establezcan métodos diferentes de sujeción. Recordar siempre comenzar a clavar por la mitad de los paneles, siempre en el centro de la ranura de clavado y no clavar demasiado ajustado. Dejar un espacio de aproximadamente un 32 de pulgada entre la cabeza del elemento de fijación y el revestimiento. Cuando el revestimiento se clava correctamente, se podrá mover cada panel de un lado al otro. Es buena idea verificar que los paneles se puedan mover. Cada 5 o 6 hileras o filas de paneles, verificar la alineación al ir subiendo por la pared. Asegure que los paneles se estén alineando alrededor de los esquineros internos y externos. Al subir la pared, escalonar las solapas para que no haya 2 solapas seguidas alineadas verticalmente, a menos que estén separadas por 2 hileras. Al llegar al final de una hilera, hay que cortar los paneles para ajustarse a la pared. Medir el largo requerido, teniendo en cuenta la superposición de 1 pulgada y el 1/4 de pulgada que se requiere para el esquinero. Evitar usar paneles iniciales o finales que tengan menos de 24 pulgadas de largo. Marcar una línea cuadrada y cortar el panel con tijeras de hojalata, un cuchillo multiuso o una sierra circular. Se puede usar una hoja para madera laminada afilada de dientes delgados instalado en posición inversa o una hoja de revestimiento de vinilo para asegurar un corte más liso. Al subir por la pared es necesario tener en cuenta los accesorios en la pared. Usar una montura para accesorios comercialmente disponible para colocar el revestimiento alrededor de los accesorios y otros puntos de penetración, siguiendo las instrucciones del fabricante. La mayoría de los accesorios son removibles y la mayoría de los fabricantes tienen sistema de 2 partes que se pueden usar. Instale la base para montaje. Al igual que con la abertura de la ventana, instalar juntas alrededor de los montajes para proporcionar el drenaje de agua. Después de instalar el revestimiento alrededor de la base, se puede colocar la cobertura del montaje del accesorio. Al cortar alrededor de la base de montaje, es importante dejar 1/4 de pulgada para el movimiento de los paneles. Algunos accesorios no son removibles, como una toma de agua. Se pueden cortar los paneles para alojar el accesorio. Se corta una abertura en el extremo de ambos paneles 1/4 de pulgada más grande que el accesorio. Superponer los paneles como se describió previamente en el accesorio. Si se está instalando revestimiento reforzado, quizás haya que hacer sobresalir el accesorio para lograr el aspecto deseado. A medida que progresa la instalación por la pared, en algún momento una hilera coincidirá con la parte inferior de la ventana. Por razones de aspecto, se debería planificar siempre para que una única pieza de revestimiento sobresale de los 2 extremos de la ventana. Sostener el panel debajo de la ventana y marcar el ancho de la abertura de la ventana, hay que dejar un espacio de 1/4 de pulgada en el panel para el canal en J. Tomar medidas a ambos lados de la abertura para determinar la altura para recortar el panel. Cortar el panel con tijeras de hojalata. Usar el perforador para trabas de encastre para colocar pestañas en el borde de corte del panel.
Verificar que las pestañas apunten hacia afuera. Instalar moldura utilitaria simple o doble en el canal en J en la parte inferior de la ventana. Quizás sea necesario aplicar cuñas detrás de la moldura utilitaria en algunas situaciones para mantener la superficie exterior del panel al ángulo deseado. Mientras bloquea la hilera más baja, deslizar el panel alrededor de la ventana y colocarlo en la moldura utilitaria simple o doble. Se usa la misma técnica de corte para los paneles que están alrededor de la parte superior de una ventana. No se requiere moldura utilitaria por encima de la ventana. Cuando una pared lateral se cruza con un techo, continuar el revestimiento hasta que la última hilera completa esté debajo de la sección del techo. Cortar un desviador de una hoja de aluminio. El desviador se desliza detrás del canal en J sobre el techo y encima del dobladillo de clavado en la última hilera de la parte lateral. Luego, cortar el panel e instalar. Una alternativa al desviador es una junta de desviación en L. Se puede crear una junta de desviación en L a partir de una cinta de moldura. La junta de desviación en L se debe colocar debajo de la última pieza de junta escalonada de un modo que desvíe el agua al canalón. También se tendrá que modificar la última hilera de paneles en la parte superior de cada pared. Medir el ancho requerido para esta última pieza en varios lugares en la parte superior de la pared. Asegurarse de restar 1/4 de pulgada para el movimiento del panel. Usando estas medidas, cortar el panel a la altura deseada, luego instalar el canal en J. Usando el perforador para trabas de encastre, cortar pestañas en el borde de corte del panel cada 6 pulgadas. Debe instalarse moldura utilitaria simple o doble en el canal en J en la parte superior de la pared. Instalar el panel, verificando que bloquee con la hilera anterior y bloquear firmemente al encajarlo en la moldura utilitaria. Este panel, como todos los demás, debe poder moverse de lado a lado. Quizás sea necesario aplicar cuñas a esta última pieza o utilizar moldura utilitaria doble para mantener el ángulo correcto para la superficie del panel. Otra opción para terminar los paneles en el alero y en los hastiales es utilizar un sistema de moldura de cornisa de 2 piezas. Para los hastiales, como los que se muestra en esta pared de prueba, verificar que se haya instalado una barrera resistente al agua. Al instalar los paneles de revestimiento en un hastial, preparar un patrón para recortar los ángulos. Bloquear una pieza corta de revestimiento en la última hilera completa de paneles. Sostener una segunda pieza contra el canal en J. Ahora, marcar el ángulo en la primera pieza de revestimiento. Cortar este ángulo y usarlo como patrón para todos los cortes en el área del hastial, haciendo ajuste de ángulos según fuera necesario. La última pieza del hastial tiene que ser clavada en la cara con un clavo largo del color del revestimiento. Con la excepción de este caso, no se debe aplicar clavos en la cara. Para realizar la transición de revestimiento horizontal a vertical, terminar la última hilera de revestimiento horizontal con canal en J y moldura de terminación o moldura utilitaria doble, y luego instalar junta de cabecera rígida y un canal en J, dejando un pequeño espacio entre la moldura y el canal en J. La pieza superior del canal en J debe tener un mínimo de 3 orificios de drenaje de un 16 de pulgada perforados a una distancia de no más de 24 pulgadas entre sí para desviar el agua. En esta sección consideraremos preparación de la pared, canal en J, pared lateral, junta y hastiales. El revestimiento vertical requiere una cobertura sólida que se pueda clavar. Si esto no se encuentra disponible o es necesario nivelar la superficie, colocar listones de enrasado en dirección horizontal cada 12 pulgadas. Muchas de las reglas de instalación para el revestimiento vertical son las mismas que para el revestimiento horizontal, con algunas excepciones. Los esquineros deben extenderse 1/4 de pulgada por debajo de donde irá el canal en J. En lugar del listón de inicio en la parte inferior de la pared, se usa canal en J para colocación inferior. Debe instalarse de la misma manera que un listón de inicio horizontal, con la excepción de que debería perforar orificios de drenaje de 3/16 de pulgada a través de la parte inferior del canal en J, no más de cada 24 pulgadas. Se requiere canal en J en todos los lados de las ventanas. No debe usarse moldura utilitaria en la parte inferior de las aberturas con revestimiento vertical, pero sí se requiere en todos los lados de las aberturas y en la parte superior de las paredes.
Para determinar la cantidad de paneles necesarios para la pared, dividir el ancho de la pared por el ancho del panel vertical a usar. Si cualquiera de los dos extremos requiere solo un panel parcial, dividir la medida en partes iguales a ambos lados para crear un aspecto equilibrado. Instalar moldura utilitaria en uno de los esquineros para recibir el panel parcial. Quizás sería necesario aplicar cuñas para mantener la superficie del panel. Usar un perforador para trabas de encastre para crear pestañas en el borde del panel final e instalarlo en el esquinero. Instalar los paneles restantes colocando el primer clavo en la parte de arriba de la ranura de clavado en lugar del medio. Dejar un espacio de 1/4 de pulgada en la parte superior de los paneles y un espacio de 3/8 de pulgada en la parte inferior del panel para permitir expansión y contracción. Es crítico que el panel vertical flote entre el canal en J superior e inferior. Sujetar los paneles con no más de 12 pulgadas de separación. No olvidar clavar en el centro de las ranuras de clavado y no clavar demasiado ajustado. Si una pared requiere más de una hilera de revestimiento vertical o si hay una transición de revestimiento horizontal a vertical, terminar de instalar el revestimiento inferior, luego instalar junta de cabecera rígida encima del accesorio inferior de revestimiento, sellándola a la pared y dejándola bien sujetado. Se puede comprar junta de cabecera rígida o formarse en lugar con cinta de moldura. Debe utilizarse un pedazo de canal en J para colocación inferior para la segunda hilera de revestimiento vertical. Perforar orificios de drenaje de 3/16 de pulgada cada 20 pulgadas. Instalar el canal en J al menos 1/8 de pulgada por encima de la junta de cabecera rígida para proporcionar el drenaje del agua. Para los hastiales, se puede usar el método equilibrado mencionado anteriormente, o bien se puede empezar en el centro del hastial con canal en J contrapuesto o un canal de transición. El método para determinar el ángulo para cortar el revestimiento vertical en el hastial es el mismo método que se utilizó para el revestimiento horizontal. En esta sección consideraremos canales de colocación, canales de transición, plafón e imposta. El plafón cubre el área en el alero del techo o techo de porches. El plafón viene en paneles sólidos, venteados y combinados en vinilo o aluminio. Los paneles venteados proporcionan un flujo de aire crítico al área del ático. Consultar el código de construcción local para ver la cantidad correcta de ventilación que se requiere. Las condiciones ambientales y código de construcción locales, especialmente en zonas de vientos fuertes, pueden requerir técnicas diferentes de instalación. Consultar siempre las instrucciones de los fabricantes y los códigos de construcción locales para ver las técnicas de instalación de plafón correctas. El procedimiento utilizado para instalar el plafón depende de la construcción de los aleros y el hastial. Los aleros abiertos tienen vigas o cerchas expuestas y son típicos de una construcción nueva. Los aleros cerrados tienen el plafón instalados y son típicos de proyectos de reinstalación de revestimientos. El primer paso en la instalación del plafón es instalar un canal de colocación del plafón en la pared. El canal debe aplicarse a nivel con la parte inferior de la placa de imposta. En aleros abiertos se puede instalar un canal en F directamente a la pared o se puede usar un listón de bloque de madera para instalar el canal en J. También se puede cortar pestañas en el dobladillo de clavado de un canal en J y colocarse este canal modificado clavando en las pestañas. En aleros cerrados se puede instalar canal en J directamente al plafón de manera existente. Usando cualquiera de estas opciones, clavar el canal cada 8 a 12 pulgadas como máximo, posicionando los clavos en el centro de las ranuras. No clavar demasiado ajustado, dejar un 32 de espacio. En la mayoría de los casos, no es necesario instalar una colocación en la placa de imposta. Deben cortarse paneles de plafón de vinil para abarcar la superficie. Si la superficie mide más de 16 pulgadas, usar listones de clavado adicionales para reducir la superficie e impedir el combarse. Siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes. Medir desde la pared hasta la placa de imposta, restar media pulgada para permitir movimiento del panel. Marcar esta medición en el panel, usar tijeras de hojalata o una sierra circular con una hoja para madera laminada afilada de dientes delgados instalada en dirección inversa o una hoja de revestimiento de vinilo para cortar los paneles para el plafón. Insertar el panel en el canal de colocación asegurando que se mantenga la escuadra del panel, luego clavar la otra punta de la placa de imposta. Al llegar a un ángulo, por lo general se instala un canal de transición para colocar los paneles cortados a inglete.
En algunos casos, cuando los plafones adyacentes son de diferentes dimensiones, se deberá hacer un ángulo cuadrado. Se puede usar canal en J contrapuesto, un divisor en H moldeado de fábrica o un canal en T de aluminio moldeado en lugar. Con todas estas opciones, verificar que el sistema de canal esté firmemente sujetado. Luego, cortar los paneles de plafón a inglete e instalarlos. También se puede incorporar en lugar el panel de plafón en el pico del hastial. En el pico del hastial, usar canal en J contrapuesto para realizar la transición. Las coberturas de imposta pueden ser moldeados de fábrica en vinilo o aluminio. Sin embargo, por lo general se hacen en lugar de una hoja de aluminio usando la máquina de hojalatería portátil. Para moldear una cobertura de imposta en lugar, tomar la medida del tablón a cubrir. Tener en mente que la imposta moldeada tiene que cubrir los bordes de los paneles del plafón. Moldear la forma deseada. Asegurarse de incluir un borde para eliminar el ondeado de la cinta de moldura. Ahora, instalar la pieza moldeada en la imposta de madera. En la mayoría de los casos, la parte superior de la cobertura de la imposta se desliza detrás de un borde de goteo del techo. Si no hay borde de goteo, se puede instalar moldura utilitaria para colocar la cobertura de la imposta. En estas situaciones, se pueden colocar pestañas en las impostas usando una herramienta de trabas de encastre. Para instalar la imposta de aluminio, realizar orificio para los clavos cada 24 pulgadas como máximo, alineados con la ranura en forma de V que tiene el plafón. Nunca clavar la hoja de moldura demasiado ajustado contra la superficie de la madera. Si se requiere más de un tramo de panel de imposta, superponer dos piezas para asegurar un aspecto liso. En paneles de imposta que superponen, asegurar de que estén superpuestos un mínimo de 3/4 de pulgada. Al instalar la cobertura de imposta de vinilo, siempre seguir las instrucciones de instalación del fabricante. Debe instalarse un canal en F en la parte inferior de la placa de imposta, cortar 1,5 pulgadas de la pestaña y hacer una superposición de 3/4 de pulgadas. En los ángulos internos y externos, superponer pestañas cada pulgada como mínimo y cortar a inglete la parte inferior de la imposta para que el área terminada se vea atractiva. Cuando un alero horizontal hace transición a un hastial o vertiente, se debe instalar un marco para sostener la caja triangular o un bird box. Crear un bird box con una hoja de moldura o cobertura de imposta de vinilo. Instalar el bird box como cobertura de imposta para el alero. Las coberturas de la imposta del alero y vertiente se instalan después del bird box. En esta sección consideraremos el reemplazo de revestimiento y postes esquineros. A veces es necesario reemplazar los paneles de revestimiento porque están dañados. Es necesario realizar una inspección o por otras razones. Para empezar, deslizar una herramienta abridora detrás de la parte inferior del panel arriba del que hay que reemplazar y abrirlo. Luego, suavemente curvar hacia afuera el panel superior, retirar los clavos del panel dañado y retirarlo. Luego bloquear el panel nuevo y clavarlo. Usar la herramienta abridora nuevamente para pasar el panel superior sobre las pestañas del nuevo panel. Se puede reemplazar un esquinero dañado con una serie de cortes, recortar la superficie del ángulo dañado dejando intacto el dobladillo de clavado, retirar el dobladillo de clavado del esquinero de reemplazo y moldearlo para que encaje. Colocar el esquinero de reemplazo sobre el dobladillo de clavado del anterior y sujetarlo para que quede en posición. Esto concluye nuestro panorama general sobre la instalación de revestimiento de vinilo. En la sección final hablaremos de nuestro programa de productos certificados. Nuestro programa de certificación de productos para revestimiento de vinilo, revestimientos de polipropileno y revestimientos de vinilo aislado que tienen el aval de proveedores terceros para asegurar un desempeño sobresaliente y excelente retención del color para productos de recubrimiento externo que califican. Todas nuestras pautas fueron verificadas de manera independiente por una agencia aprobada de control de calidad para cumplir con las normas de la industria que corresponden a la actividad. Para obtener mejores prácticas y aprender más sobre nuestros productos certificados, visite vinylsiding.org.